Voy a hablar de un libro que recientemente terminé de leer. Se llama Contra la cinefilia, historia de un romance exagerado. Está escrito por Vicente Monroy, un escritor español, crítico de cine, crítico literario y también arquitecto, por lo que pude enterarme. Es un libro muy, muy lindo, muy bellamente escrito, muy personal, eh, muy inspirado también, escrito en una edad muy joven, vamos a decir, del autor. Eh, Tengo la idea de que es su ópera prima. Fue escrito durante la pandemia y ahí él habla, si bien él ya tenía la idea antes de que ocurriera, digamos, la cuarentena y todo lo que ya conocemos, o mejor dicho, a la luz de esos acontecimientos, las tesis que él fue formulando o que iba a formular adquirieron un cierto tinte nuevo, sobre todo por la aparición de las pantallas, como la multiplicación de pantallas en la vida de los individuos, sobre todo en los tiempos de encierro. Él va a hablar de la historia de la cinefilia y de la muerte de la cinefilia. Una historia que está atada al nacimiento y a la muerte del cine, ¿no? Porque una de las tesis del libro es que el cine está en su, digamos, en su etapa final, y también tuvo una serie de eh, espectadores o cinéfilos, justamente, que establecían una relación particular con ese arte, una relación específicamente caracterizada por un amor desmedido, ¿no? Esta es como la tesis. Y él va a decir que todas las visiones de esta cinefilia acerca del cine, todos los discursos, todas las miradas, siempre fueron un tanto exageradas, desmedidas, grandilocuentes y en cierto punto obnubiladas por ese interés irracional producto de un amor. Históricamente la cinefilia él la entiende como el movimiento callerista de la revista de cine de los años 60, creo que inicia en los 50, con Bazin a la cabeza, eh, y luego, bueno, habla de otros críticos como Rivet, o también del cayerismo, como son también unos años más tarde Serge Daney, y bueno, el mismo Truffaut y tantos otros, Godard. Él rescata todos los debates de ese movimiento intelectual y de críticos de cine y también en algunos casos directores, cineastas, repasa esos grandes debates, esa especie de espíritu destemplado en los debates, es lo que él va analizando. Y por supuesto, parece tomar cierta distancia, ¿no? Ya desde el título él dice contra la cinefilia, sobre todo porque va a decretar la muerte de la cinefilia, pero nunca él deja de considerarse fuera de la tradición cinéfila. En todo caso, ve con nostalgia y resignación ese declinar. Y en ese sentido es algo contradictorio el planteo, eh, porque bueno, finalmente repite los mismos síntomas que él describe en esta cinefilia al hablar, por ejemplo, de la muerte del cine en los últimos capítulos.
porque él dice que justamente los cinéfilos se caracterizaban por ver en todos lados la muerte del cine, y eso tenía que ver con su pasión, ¿no? Tan desmedida, bueno, de blancos y negros, ¿no? De ver las cosas sin grises. Bueno, eh, finalmente él va a decir que el cine ha muerto, casi no menciona las series, a Netflix creo que no la menciona, a las series de HBO un poco más, pero es para criticarlas fundamentalmente. Pero bueno, ahí me parece que él olvida las nuevas cinefilias, que en tal caso pueden ser seriofilias o seriefilias, eh, producto de los nuevos formatos de lo audiovisual, de la narrativa audiovisual, que quizás no sea cine, pero sí es arte narrativo audiovisual, y como tal debiera ser pensado como una continuación del cine, de las películas que se proyectan en las salas o que se proyectaban en salas y que crearon toda una cultura de consumo determinada. Bueno, hoy también hay guetos cinéfilos, guetos de interés por ciertos materiales audiovisuales o géneros, generalmente eh, del formato serie, aunque también en el mundo del cine, por ejemplo, el gueto de cinefilia alrededor del género terror, o en otros géneros, como pueden ser la comedia romántica, que también tiene sus interesados. Y también lo que se da en estos tiempos es una hiper fragmentación de los guetos cinéfilos. Hoy el deporte puede generar un gueto de cinefilia alrededor del cine sobre deporte, eh, las películas sobre la realeza, por ejemplo, también generan eso, o incluso ciertos actores o actrices que generan guetos de interés específicos. Una cosa que dice Monroy que es interesante, o bueno, que hay que atender, me parece, que es que antes la cinefilia tenía una formación integral. Este, Leía historia o filosofía, o bueno, o sabía de arte en general. Quizás hoy la cinefilia no tiene esa característica, es más específica del cine. Eso es algo que Monroy sugiere en algún momento. Y después también dice algo muy interesante, que es que la relación con el cine, y sobre todo, no se refiere tanto a la actual, sino a la de la cinefilia, es que a la de la cinefilia de los años 60 y demás, y en adelante, es que los espectadores copian modelos de vida, formas de hábitos para la vida, estilos de comportamiento y de estética también, eh, que copian del cine. Entonces, el cine, además de todo, es un modelador de las formas de vida. Bueno, eso es algo que cada vez se ve más pronunciadamente en los nuevos guetos de cinefilia, que copian estéticas, copian formas de pensar, eh, algunas, algunos guiños eh, en el estilo de la vestimenta y demás. Finalmente, bueno, me gustaría mencionar una referencia que hace Monroy a una proyección a la que va de El Caballero Oscuro, en la que se corta la proyección en la mitad y les piden que salgan de la sala a los espectadores, y él tiene que salir, y después se entera
que es porque en el mismo momento, en Estados Unidos, creo que en Colorado, un hombre vestido de guasón había cometido, perpetrado una matanza en el cine. Y él entiende ese hecho como la pérdida de la inocencia, ¿no? Su despertar cinéfilo, ¿no? Como que había vivido en ese sueño de la cinefilia. Y la cinefilia, explica, es también el pensamiento de que el cine nos trasciende a una realidad irreal, pero al mismo tiempo más real que la vida misma. Es decir, que vivimos los cinéfilos eh, en lo que muestra la pantalla, ¿sí? En ese más allá de la pantalla, adentro de la pantalla. Mientras que hoy lo que está ocurriendo es un salir gradual de la pantalla, según Monroy, que por supuesto es una tesis bastante discutible, pero ese contacto, ese choque con la realidad de la matanza de Colorado, y ese salir abrupto, obligado, forzado del cine, a él le sirve como anécdota que divide las aguas en su biografía, tomando también como ejemplo la importancia que tenía el cine y ciertas proyecciones en la vida de los críticos de cine franceses, como Bazin o el mismo Serge Daney. Es un libro muy recomendable, muy lindo, con una lectura muy, muy plácida. Así que, más allá de las divergencias y los acuerdos, lo recomiendo fervorosamente.